Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Cristo el Señor del Sábado, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 1 al 14. Pero antes te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos permites estudiar tu bendita palabra. Que esto te dé gloria, honra y alabanza, y a nosotros nos dé enseñanza, nos dé consuelo, nos dé exhortación, nos dé ánimo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito eres. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, al término del capítulo 11 de Mateo, nos invita: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y llevad mi yugo, que es liviano, y mi carga, que no es pesada. Así invita Jesús a la gente. Y vamos a ver en esta sección que el Señor, el Creador de la vida, el que sustenta todo el universo, Él es el Señor del día de descanso. El descanso que Él da es un descanso permanente, un descanso real, un descanso profundo, en el que la paz que Él nos da inunda todo nuestro ser, todos los días de nuestra existencia. Y se cumple entonces lo que Él prometió al final del capítulo 11. Yo los haré descansar. Bendito es su nombre. Entonces vamos a leer la porción del día de hoy. Mateo capítulo 12, verso 1 al 14. Por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Pero algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre?, preguntó el Señor Jesucristo. Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Pero ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, al inicio del capítulo 12, empieza su segundo año de ministerio en Galilea. Y aquí vamos a ver nosotros cómo Él empieza teniendo adversidad de precisamente las personas que son conocedoras de la ley, quienes deberían de
recibirlo y quienes deberían de saber que Él es el Mesías, muy por el contrario, chocan de una manera frontal. Y al final de esta sección vemos cómo se confabulan para buscar la ocasión de matar a Jesucristo. Vamos a empezar leyendo entonces la sección y algunos comentarios sobre algunos versículos. Leamos. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. La ley permitía que la persona que estaba en el día de descanso, en el día de reposo, pudiese caminar unos metros alrededor de su casa. Se pensaba que lo más que se podían caminar eran 900 metros. Esto es basado en que en el libro de Josué, cuando Dios indica que el arca va a ir adelante del pueblo, cuando rodean la ciudad, las murallas de Jerusalén, de Jericó, el arca tenía que ir aproximadamente 900 metros alejado por delante de la congregación. Entonces, una vez que ya se establecen en la tierra de Canaán, los israelitas saben que ellos tienen que guardar reposo el sábado, pero se les permite caminar más o menos una distancia de 900 metros de su casa hacia la sinagoga. De hecho, de una manera muy puntual, muy estricta, todavía en muchas comunidades judías actuales, los judíos ortodoxos viven cerca del templo, procurando vivir a no más de 900 metros de la sinagoga. Bueno, vamos a leer entonces el versículo 2. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. La ley del Señor permitía que la gente pudiese comer algunas espigas tomadas con la mano, e incluso Dios había ordenado que no se cosechara a profundidad el campo, que se dejara algunas espigas en alguna parte del terreno, para que los pobres, los huérfanos, los extranjeros pudiesen tener sustento. Entonces vamos a leer cómo dice la bendita palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 25. También cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz, indicando que puedes cortar algo para tu sustento de ese momento, de ese día, pero que no abuses, que no cortes tanto que hagas merma a la producción de tu vecino. Entonces sigamos leyendo la bendita palabra de Dios. Pero algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Aquí, bueno, pues señalan que los discípulos están violando la ley no porque estén tomando algunas espigas con la mano del terreno que no es suyo. No están señalando que estén robando. No, lo que señalan que para ellos, para los fariseos, el hecho de que los discípulos estuvieran restregando con sus manos las semillas para poderles quitar la cáscara y poderse comer el grano, para ellos esto representaba ya un trabajo. Entonces, el Señor Jesucristo les contesta de esta manera. Leamos. ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Y Jesús entonces les recuerda qué es lo que dice la Escritura. Leamos el verso 4. Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Jesús les está recordando a los fariseos que David y sus hombres entraron a la casa de Dios y le pidieron al sacerdote en aquel entonces, llamado Ahimelech, los panes que eran únicamente para el consumo de los sacerdotes
después de haberlos presentado como ofrenda a Dios. Y estos hombres violaron la ley. Jesús lo dice, violaron la ley. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su gracia, en su amor, no castigó ni a David, ni a sus hombres, ni al sacerdote, puesto que la misericordia de Dios es mucho mayor que la ley establecida, que estos panes debían de ser comidos únicamente por los sacerdotes. Aquí vemos que siempre Dios ha observado que la ley es buena, es justa, es santa, pero que tiene que ser esta ley, por decirlo así, bañada con la gracia, con la misericordia, con la compasión. Y Dios siempre ha sido compasivo para toda la humanidad. Sigamos leyendo. Y no han leído, dice el Señor Jesucristo, en la ley de Moisés, que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. El día de descanso todo mundo tenía que estar en casa o en la sinagoga o en el templo. Pero los sacerdotes ese día de descanso tenían que trabajar. Y esto presentando sacrificios a Dios. Leamos a ver cómo dice la palabra de Dios en el libro de Números 28, 9, 10. En el día de descanso sacrifiquen 2 corderos de 1 año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 4 kilos de harina selecta, humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Los sacerdotes tenían que presentar todos los días de la semana 2 sacrificios, y estos sacrificios se presentaba uno en la mañana, 6 de la mañana, y otro por la tarde, tarde-noche, 6 de la tarde. Eso era todos los días. Pero el sábado, además de presentar estos 2 sacrificios habituales, presentaban 2 más. De tal forma que el sábado los sacerdotes trabajaban más, no menos, que los días comunes y corrientes. Sigamos leyendo. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Jesús dice una palabra que seguramente cayó como un rayo en la mente, en el corazón de estos fariseos. Jesús está diciendo que si bien el templo, que es muy importante para el judío, Jesucristo es más importante que el templo. Acaba de decir que David comió de los panes consagrados al Señor en el tabernáculo y que los sacerdotes trabajan el día del descanso en el templo. El tabernáculo fue anterior al templo. Entonces, Jesús es mucho más importante que esos panes presentados a Dios. Jesús es mucho más importante que esos sacrificios presentados a Dios. Y Jesús es más importante que el tabernáculo en el desierto y que el templo en Jerusalén. Él es más importante porque Él es el mismo Señor y Dios a quien se le presentan estos panes y se le presentan estos sacrificios. Estos hombres, en lugar de haber meditado en lo que Jesús dijo, en haber preguntado por qué Jesús decía esto, muy por el contrario, cegaron su corazón, cerraron sus oídos espirituales, no quisieron ver con sus ojos espirituales.
Y entonces ellos señalaron a Jesús como su enemigo. Sigamos leyendo. Pero ustedes, dice el Señor Jesucristo, no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice. Y aquí el Señor Jesús les recuerda Oseas capítulo 6, verso 6, que dice lo siguiente: quiero que tengan compasión, misericordia, no que ofrezcan sacrificios. Por encima de los sacrificios que la ley exige, tenía que haber compasión. Y hay que recordar que compasión significa ponerme en el lugar de la persona que está frente a mí. Por decir así, ponerme en los zapatos de la otra persona, sentir su hambre, sentir su dolor, sentir su necesidad. Y de esa manera podemos nosotros amar, ayudar, por encima de cualquier legalismo. Sigamos leyendo. Y les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. El Señor Jesucristo, Marcos lo refiere así, que además de decir que ustedes no han entendido lo que significa misericordia, compasión quiero y no sacrificios, también Marcos agrega que dijo que el día de reposo fue hecho para que el hombre descansara y no para que el hombre tuviese pesar, no para que el hombre tuviese dolor al cumplir con esta ley de reposo. El hombre no fue creado para el día de reposo, sino lo contrario, el día de reposo para bendición del hombre. Sigamos leyendo. Pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Así que Jesús, dice él, que es más importante que el templo y, por lo tanto, como es Dios, Él es el Señor del día de reposo. Él no tan solamente es el Señor del día de reposo, sino que Él da el reposo real, verdadero, eterno. Cuando nosotros vemos que los hebreos salieron de Egipto después de 10 plagas tremendas, que vieron los hebreos cómo es que el Nilo se convertía en sangre, cómo había una plaga de mosquitos, había una plaga de ranas, una plaga de tábanos, cómo había una plaga de úlceras, cómo había una plaga de granizo, cómo había una plaga de tinieblas y la gran plaga que fue la muerte de los primogénitos de Egipto, que vieron también cómo el mar rojo se había abierto en dos, que vieron cómo Dios suplía todos los días el maná, que vieron que el agua salía de la roca, que vieron la presencia misma de Dios en una gran nube que les daba reposo, descanso, fresco en el calor del desierto, y esa nube se convertía en una nube de fuego para proporcionarles calor y visión. No entraron a la tierra prometida porque fallaron, murieron en el desierto por incredulidad. Cuando Dios dijo, entren, ellos no quisieron entrar. Dijeron, es que hay gigantes en la tierra y nos matarán, y nuestros hijos serán para ellos esclavos, premio, será para ellos botín. Entonces Dios se enojó y dijo, esta generación no entrará a la tierra prometida. Sus hijos, que ellos dicen que serán botín, ellos serán los que entrarán y poseerán la tierra. Entonces no hubo fe en estos hebreos de la época de Moisés. Y lo mismo ocurre aquí,
Jesús viene y los que conocen la ley, los que estudian los tiempos, fallaron y no mezclaron fe. No vieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces vemos nosotros que Jesús es el Señor, es el amo, es el Dios, que es pues el dueño del día de descanso, de reposo. Y Él da el verdadero reposo, que es una amistad por completo con nuestro Dios y más allá. Ahora somos hijos de Dios. Sigamos leyendo. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos. Lucas aparentemente comenta que fue en otro momento, otro sábado, pero como quiera que sea, Jesús en un sábado era su costumbre ir a la sinagoga y hablar el mensaje del Señor. ¿Qué pasa ahí, en esta sinagoga? Y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme, una mano seca, posiblemente un paralítico. Sigamos leyendo. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? La pregunta es, ¿la ley permite que se trabaje sanando en el día de descanso? Y vamos a ver la respuesta de Jesús más adelante. Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Los fariseos y escribas habían visto que Jesucristo estaba haciendo muchos milagros. Habían escuchado de Jesucristo sus palabras de vida. Sin embargo, no creyeron como las multitudes. Antes bien, decían que esas multitudes eran malditos porque ellos no sabían. Entonces vemos que tristemente rechazaron a su Salvador. Hubo gente que era conocedora de la palabra de Dios. Uno de ellos, Nicodemo, que pertenecía al Sanedrín. Él fue de noche a Jesús para que no lo vieran y le dijo, Maestro o Rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces, los milagros que tú haces, si Dios no es con él. Jesús en el mismo Evangelio de Juan dijo que si no le creían a Jesús sus palabras, por lo menos deberían de creerle a él por las obras del Padre que estaba haciendo. Y lamentablemente no quisieron creer ni por las palabras ni por las obras de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Él les respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Y la respuesta es obvia, por supuesto, dice que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así, aquí está la contestación, así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Ellos hicieron una pregunta equivocada. ¿La ley permite que alguien trabaje sanando? Y Jesús da la respuesta correcta. La ley permite que se haga el bien en el día de descanso. Sigamos leyendo. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Jesús no lo tocó. Jesús no pronunció la palabra sé sano. Jesús lo único que le dijo al hombre, extiende la mano, estando a distancia de este hombre. Y entonces se produce el milagro. Seguramente el hombre creía en Jesucristo, pero los fariseos, al ver esta obra maravillosa de Dios, en lugar de inclinarse, en lugar de adorar, en lugar de postrarse, lo que hicieron fue confabularse para buscar la ocasión de matar a Jesús. Sigo leyendo. Entonces el hombre le extendió
y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Y termino leyendo el verso 14. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. El Señor Jesucristo vino para dar vida y vida abundante. El Señor Jesucristo vino para proclamar el año de libertad de los cautivos, de los que estábamos con cargas pesadas, estábamos encerrados en la prisión de la amargura, del dolor, del enojo, de la ira, del pecado. Y Él ahora está diciendo que Él es el Señor, es Dios hecho carne, es Dios siendo hombre. No lo veían. Sin embargo, la gente del pueblo se preguntaba, ¿será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? Y otros decían, sí, ese es el profeta. Había confusión, pero de lo que sí sabían es que este hombre necesariamente provenía de Dios. Este hombre estaba dando las palabras de Dios, porque decían, nunca nadie ha hablado con esta autoridad. Y algunos decían, es que Él habla con autoridad, no como los escribas, como los maestros de la ley. Entonces Jesús viene a tu corazón, viene a mi corazón para decirnos que Él es el Señor del descanso, del reposo. Él quiere que tú descanses de todas tus obras, que todos los días de tu vida estés descansando en su sustento, en su provisión, en su gracia, su misericordia. Que no vayas por la vida cargando tus pesares, tus temores. Déjanos en las manos de Jesús. De tal forma de que tu vida sea liviana, ligera, en donde estés trabajando, en tus relaciones familiares, sociales. Tienes que descansar en Jesús. En tu situación económica, tienes que descansar en Jesús. Porque si tú quieres llevar tu carga, es pesada y te hundirá. Jesús dice, no, puedes confiar en mí. Así bueno, pues, nosotros vemos que Jesús es el Señor, no solamente del reposo, sino de la vida entera del cristiano. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, porque en Él tenemos nosotros paz. Y cualquier situación que vivamos, estamos en tus manos. Aunque los montes se pasen a la mar, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Gracias te damos. Bendito eres. Amén. Cordialmente te invito para que todos los martes te unas a nosotros en Facebook Live a las 6 de la tarde, el día de oración. También acuérdate que estamos en YouTube, en Facebook, y todos los jueves, los sábados y los martes a las 7 de la noche te esperamos. Por favor, ve los videos anteriores, comparte y suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.